Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Reciban un saludo muy cordial en este día y yo creo que estoy en el lugar correcto y con la palabra oportuna en el día de hoy. En estos días, mientras meditaba un poco en mi devocional en el libro de Deuteronomio capítulo 9, reflexioné en mi corazón sobre nuestra realidad en nuestro país y llegué a algunas conclusiones que quiero compartir contigo en la fe, sobre todo con un pensamiento lleno del Espíritu Santo. En Deuteronomio capítulo 9, el panorama que tenía el pueblo frente a ellos era un poco desalentador. No había nada a su favor, estaban frente a un pueblo ante el cual no podían hacer absolutamente nada. Su capacidad física realmente no les alcanzaba. Sin embargo, viene una palabra a su corazón especial en el verso 3 al verso 6. Y con esa palabra debían reconocer que su confianza estaba puesta en Dios, no en sí mismos, y menos en los hombres. Ahora, de esa manera ellos podían seguir avanzando hasta enfrentar a su enemigo y entender que Dios marchaba al frente de ellos. Lo único que tenían que reconocer era que Él era su Dios y reafirmar su confianza y su esperanza en Él y no en los hombres, en Él y no en su fuerza, en Él y no en sus estrategias. Hoy amanecemos con un nuevo presidente en nuestra nación, pero quiero recordarles algo muy importante. Los presidentes cambian. Los gobiernos se transforman, pero Dios sigue siendo el mismo. Porque haya entrado un nuevo presidente no significa que las promesas de nuestro Dios se transformen. No importa quién suba a gobernar, el Dios en el que hemos creído es inmutable. Y eso es maravilloso porque quiere decir que Él no cambia. Él ha estado, Él está y Él estará siendo nuestra esperanza siempre. ¿Sabes algo? No existe una sola razón para tener miedo. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿O ya se les olvidó en quién hemos puesto nuestra esperanza? Entonces, ¿por qué tener miedo si nuestro Dios sigue estando en Colombia? Sigue siendo el mismo y seguirá cumpliendo su palabra. Ella no regresa vacía. El propósito de Dios se cumplirá sobre todo su pueblo y sobre toda la humanidad. Sería muy interesante hacernos unas cuantas preguntas hoy. Me las he preguntado en estos días. ¿Tuvo José miedo del faraón? ¿Moisés se arrodilló ante Faraón cuando comenzó a desarrollar su propósito? ¿Qué hizo Daniel frente a Darío? Sadrach, Mesach y Abed-Nego, los amigos de Daniel, ¿tuvieron miedo de Nabucodonosor? ¿Mardoqueo y Esther tuvieron miedo de Asuero? ¿En dónde estaba y en quién estaba la confianza de todas estas personas? ¿Qué tal si recordamos que nadie ha podido detener el reino de Dios, sino que Él sigue avanzando contra viento y marea? No ha habido ser humano que resista el poder de Dios manifestado en la tierra, y el plan de Dios continúa firme y estable aunque los hombres cambien. Ahora, ¿no usó Dios al rey Ciro para hacer su voluntad? Mira, la soberanía, la potestad y el gobierno de Dios está por encima de los hombres. Él es nuestro guía, Él es nuestro protector, Él es nuestro proveedor. No hay nada que temer. No se te ocurra dar un solo paso por miedo. Creo que es tiempo de confiar más en nuestro Dios, afirmar nuestra fe, hacer resplandecer nuestra esperanza. El Dios de la palabra seguirá trabajando. Nada ni nadie detendrá su obra. Estamos a las puertas de ver el avivamiento más grande de la historia en nuestra nación, porque la gloria de Dios resplandecerá sobre Colombia. Porque, ¿sabes? Dios siempre cambiará las tinieblas en luz delante de nosotros. Por lo tanto, mis queridos amigos, no permitamos que nuestro corazón se llene de miedo, menos de pánico por aquellos que nos tratan de engañar. Creo que es tiempo de confiar y recordar todo lo que Dios ha hecho. ¿Qué tal si recordamos que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio? ¿Sabes? Antes de las elecciones oramos como nunca. Colombia se puso de rodillas en la brecha delante de Dios para que se hiciese su voluntad. Ahora, en este instante, no podemos bajar la guardia, aunque nuestra oración debe ser diferente. ¿Qué tal si recordamos lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2? Recomendó que ante todo se hicieran plegarias, oraciones y súplicas y acciones de gracias por todo, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. El apóstol Pedro también lo dijo en 1 de Pedro capítulo 2, verso 13 en adelante. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad o a los gobernantes que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Y finalmente terminó diciendo: den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey.
Que tengan miedo los que no tienen una relación con Dios, eso es normal. Que haya pánico en el corazón de aquellos que no han experimentado la gracia y la intimidad con el Espíritu Santo, eso es normal. Pero que aquellos que conocemos nuestro Señor y hemos disfrutado de su presencia en la intimidad, le tengamos miedo al futuro, eso sí que no es normal. El miedo no puede ser quien controle nuestras decisiones, sino el Espíritu Santo. Creo que es tiempo de seguir haciendo la obra, predicando la palabra, llevando el mensaje de paz y esperanza a los corazones por encima del miedo. Es tiempo de seguir de pie en su gracia, predicando el reino de Dios, viendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo marchando delante de nosotros. Es tiempo de levantar la voz, de orar por los hombres y accionar la fe evangelizando el mundo donde quiera que estemos. Jamás olvides que el Señor marcha delante de nosotros como poderoso gigante. Nos sostuvo, nos sostiene y nos seguirá sosteniendo. Bendito todo aquel que confía en el Señor, porque no será jamás avergonzado. Entonces, fijemos nuestra mirada en las cosas del cielo y con nuestras acciones traigamos el cielo a la tierra. Hagamos que la luz resplandezca en las tinieblas. Establezcamos el reino de Dios y su justicia. Amemos, cuidemos, resistamos al enemigo con la fe puesta en Jesús y no en los hombres. Sabes, Dios ama a Colombia y desea lo mejor para ella. Nuestra nación no solo se construye desde la casa de Nariño, también se construye en las casas, en los barrios, en los colegios, en las universidades y en todo lugar donde cada uno de nosotros pueda llevar la paz de Dios, el amor de Jesucristo y la gracia del Espíritu Santo. Nuestros hogares cada día necesitan más y más de Dios. De nada sirve organizaciones y buenos gobiernos si Dios no está presente. Nuestra nación necesita de nuestra oración, de nuestro buen testimonio, de nuestras buenas obras, de nuestra confesión de fe por encima de cualquier cosa. Nuestra nación necesita de las manos, los pies, los ojos y la boca del Señor a través de cada uno de nosotros. Por lo tanto, ánimo, pueblo de Dios. El Señor, nuestro Dios, no nos bendice porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Nuestro Dios no está con nosotros porque somos dignos y justos, sino porque Él es bueno y Él es justo. Y además dijo: no te dejaré y jamás te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te he prometido. Por lo tanto, Iglesia de Jesucristo, hagamos la voluntad de Dios. No nos distraigamos. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de abandonar el camino. Más bien, es tiempo de permanecer firmes, inconmovibles, fuertes, atentos y valientes. Como lo dice Colosenses capítulo 4, verso 12. Y también Colosenses capítulo 1, verso 23. Y es muy bueno que leas Filipenses 4, 1. Y también Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 16, 13. Esa es la palabra que está directa a tu corazón. Por lo tanto, escúchame bien. Iglesia latinoamericana, mantente firme, inconmovible, fuerte, atenta y valiente. Dios está contigo y que Dios bendiga a Colombia.